nos va a permitir uno, ¿no? Nos va a permitir qué cosa aquí con intermedio de lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver dónde se encontró. Presten atención que ya les voy a dar las preguntas que les voy a hacer más adelante, ¿ya? Una de ellas, aquí el video tú vas a poder entender y nos va a explicar dónde se desarrolló la cultura chavín. ¿Quién fue su dios? ¿A quienes ellos adoraban? ¿Qué actividades se dedicaban? ¿Ya? Y vamos a ver cuáles fueron sus esculturas. ¿Estamos? Muy bien. A ver, Nicole, ¿te escucho, mi amor? Las cabezas clavas fueron descubiertas por Julio César Tello. Ya, muy bien, Nicole. Aquí ya nos hemos adelantado con respecto a quién descubrió esta cultura. Muy bien. Vamos a ver a continuación. Muy bien. Todos presten atención y empieza así la historia. Se dice, hace muchísimos años atrás, chicos, empezó a aparecer una civilización y esta civilización es llamada la cultura chavín. Y empieza así la historia. Aquí vamos a ver que esta población se dedicó a muchas actividades. La cultura chavín. Situada geográficamente cerca de la Cordillera Blanca, a orillas del río Mosna, en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, departamento de Ancash. Pertenece al primer horizonte u horizonte temprano. Tiene una antigüedad de 2000 años antes de Cristo a 200 años antes de Cristo. Fue descubierta en el año de 1919 por Julio César Tello Rojas, más conocido como Julio C. Tello, denominado el padre de la arqueología peruana. Expansión territorial. Por el norte abarcó hasta los Andes ecuatorianos, y por el sur abarcaba parte de los territorios de Bolivia, Chile y Argentina. Principales características. Es la cultura más antigua del Perú, se le llamaba también panperuana, porque abarcó casi todo el Perú. La base principal de su economía fue la agricultura. Se dedicaron a la caza, pesca y recolección de plantas y frutos en sus distintas variedades. La fuente principal de su alimentación fue el cultivo del maíz. Crearon métodos para la irrigación de las tierras de cultivo. Aumentó la población y con ella también los cultos religiosos. Construyeron templos ceremoniales y oratorios donde adoraban a sus dioses. Su sociedad fue teocrática. El sacerdote estaba a la cabeza, y era el que tenía el poder, y el pueblo creía que él se podía comunicar con los dioses. Principales manifestaciones de su cultura. Arquitectura. Sus construcciones fueron en su mayoría hechas a base de piedra, líticas, aunque a veces también usaban el barro. Usaron plataformas, sus pirámides eran truncas, construyeron templos, como el castillo de Chavín, adoraciones, galerías subterráneas con tubos de ventilación en piedra tallada, y adornadas con cabezas de felinos, llamados cabezas clavas. Escultura. Su escultura también fue en piedra, representando en su mayoría a dioses mitológicos como el cóndor, jaguar, y la serpiente. Entre sus esculturas se tiene el lanzón monolítico, hecho en granito, con una altura de 5 metros que representa a un jaguar, también la estela de Raimondi, de 1,93 metros, que representa al dios Huiracocha. También el obelisco de Tello de una altura de 2,52 metros, tallados con seres mitológicos. Sus cabezas clavas representan a humanos felinizados. Cerámica. Usaron los colores negro y gris, color de piedra, de forma globular, cuerpo macizo, con una asa gruesa con dibujos hechos en alto relieve de seres mitológicos. Sus ejemplares son las vasijas, jarras, tazas, platos, botellas, etc. Eso. Ok, muy bien, chicos. Ricardo, activa tu camarita. Ok, gracias. Muy bien, listo. Hemos visto puntos muy importantes, ¿no? La que vamos a resaltar el día de hoy. Y vamos a empezar primero con lo siguiente. Miren,
Ustedes recuerdan que en la clase anterior hemos dicho con respecto a las teorías del poblamiento americano que eran pequeñas agrupaciones de personas, ¿no? Ahora aquí en esta primera civilización que viene a ser la cultura chavín, vamos a ver que esta población se iba incrementando. Por eso es de que ha llegado a ocupar muchos territorios, ¿ok? Y vamos a ver aquí dónde fue su centro, o en tal caso su ubicación geográfica de esta cultura. ¿Ya? A ver, aquí va la pregunta para Antonella. A ver, Antonella, ¿dónde se desarrolló la cultura chavín? A ver, vamos. Muy bien. A ver, mientras Antonella va recordando, voy preguntando aquí a Camila. A ver, Camila. Ya mis en Ancash. Muy bien, Camilita. Mira, Antonella, y todos presten atención. Te dice que la cultura chavín llegó a desarrollarse en el departamento de Ancash. Llegó a abarcar prácticamente, ¿no? Se llegó a expandir todo el territorio, llegando hasta la parte norte, que está Ecuador, y la parte sur, que se encuentra Chile. Pero su principal lugar de apogeo, donde se ubicaron exactamente, fue en el departamento de Ancash. ¿Ok? Muy bien, Camilita. A ver, Nicole nos decía, ¿por quién fue descubierta, Nicole, esta cultura? Julio, conocido como Julio C. Stello. Julio César Tello Rojas. Te dice que este arqueólogo, ya, arqueólogo peruano, descubrió esta cultura chavín, ¿ok? Julio César Tello. Y a raíz de que descubrió esta cultura, es conocido como el padre de la arqueología peruana. ¿Y por qué el padre? Porque fue uno de los primeros quien llegó a descubrir esta primera civilización. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué año se llegó a descubrir, Diego, esta cultura? A ver, ¿en qué año nos menciona? 1998. Ya, 1900 por ahí estaba tras tibio. A ver, Luanita. 1990, no, 1919. Correcto, muy bien. En el año 1919, mi cita, esta cultura fue descubierta por Julio César Tello en el departamento de Ancash. Muy bien, listo. Vamos a ver aquí a qué actividades económicas se dedicaban. A ver, Damar, vamos. ¿Qué actividades económicas se realizaba esta cultura? A cultivar, a sembrar. Ok, muy bien, Damar. ¿Qué nos dice aquí? Visita, esta población de la cultura chavín, su actividad principal fue la economía que se basaba en la agricultura. ¿Y cuál fue este alimento principal que ellos tenían, Damar? ¿Cuál era el alimento que mayormente lo consumían y lo El cultivaban? choclo. Muy bien, Misita. Aparte, bueno, ellos se dedicaban a la agricultura, siendo su principal alimento el maíz. Ok, pero también cultivaron la quinoa, el payar, El la, maíz, ujú, la quinoa, la- no sé qué más. ya la papa, el payar, y sin dejar de lado también aquí el algodón. ¿No? El algodón les permitió también, de cierta, con el mismo hecho que ya lo cultivaban, les permitió que utilizar recurso para que puedan vestirse. Recuerden ustedes que en las clases anteriores hemos visto que la población tenía que cazar y vestirse con las pieles de los animales. Ahora vamos a ver aquí que ya no. Ellos ya tenían, como ya se dedicaban a la agricultura, ¿ya? Cultivaban el algodón y esto les ayudó mucho y les facilitó para que puedan, ¿no? Tejer sus prendas, ¿no? Y ya de estos, pues ellos, ¿no? Se vestían, ¿ok? Otro punto importante también vamos a abarcar aquí, con lo que concierne a su organización social. ¿Cómo estaban organizados? A ver aquí, y la pregunta va para, a ver, para Iyari. A ver, Iyari, ¿cómo, de qué manera se organizaba esta población?
cultivando. No, organización, no te digo economía. ¿Cómo estaban organizados esta población? ¿Quién era el que les dirigía? ¿Quién era el que tenía el mando? Ustedes, El que, ¿cómo se llama? Había un, ¿ya? Ahí dijiste, el el que que se sabía comunicaba con todo, quién. con los dioses. Ah, mis, había una persona ahí que tenía esa potestad de comunicarse con los dioses. Y en este caso, ¿quién vendría a ser tibio por ahí con la respuesta? Miren, a ver, Camila, ¿te escuchamos? Ya, mis, también su dios era el jaguar, la serpiente y ¿cómo se llama? El cóndor. Y mis, el cóndor. También está el anzón monolítico. Ya. No me acuerdo también la estela de Raymond Raimondi. Ujú. y las cabezas clavas. Ya, ok. Gracias, mi amor. Muy bien, Camilita. Miren y presten atención. Esta población con respecto a su organización social, dice, ¿cómo estaba organizado Misita? Estaba organizado de dos, se habían dividido en dos grupos. Uno que venía a ser el sacerdote y el otro era el pueblo. ¿Y quién era el sacerdote? Vamos a ver, el sacerdote era la persona quien organizaba, quien dirigía a toda la población. En otras palabras, era el jefe de la población. Ahora, este sacerdote tenía que tener conocimientos con lo que concierne a la astrología, al estudio de las estrellas. Tenía que tener conocimiento de la agricultura, tenía que tener conocimiento de la hidráulica con lo que concierne al agua. ¿Por qué Misita el agua? Recuerden que su actividad económica ellos se dedicaban a la agricultura. Ya había algunas épocas en los meses del año que no llovía y no podían cultivar sus cultivos, ¿no? Y entonces ellos decían qué cosa, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros regamos a nuestros vegetales cuando no hay lluvia? Ah, entonces empezaron a construir en este caso nos mencionaba nuestro video, que ellos construyen de irrigación. Estos canales de irrigación les facilitaba a ellos tener un reservorio de agua para que cuando no haya lluvias, no utilizaban esta agua para que puedan regar al cultivo. Ah, misita, entonces prácticamente el sacerdote tenía que ser una persona, ¿no? Conocedora de estos puntos, ¿no? Por eso es que tenía ese cargo de dirigir, de organizar, ¿ok? Ahora, dentro de esta organización social, vamos a ver que este sacerdote, ¿ya? Era el que, aparte de dirigir al pueblo, también se encargaba de realizar las ceremonias. Adoraban a un dios. Y aquí Camila nos decía, ¿no? Su dios principal para ellos era el jaguar. Y ahora, Missy, ¿de dónde salió este animalito? Miren ustedes cómo dice la historia. El mismo hecho de hacer sus reservorios de agua, ¿ya? El agua, pues mayormente en la noche ya todos duermen, descansan, y el agua emite un sonido, ¿cierto? Como un río, pues, ¿no? Suena. Entonces, ¿qué creía este sacerdote? Que esos sonidos que escuchaba en estos reservorios, él creía que un Dios se quería comunicar con él. Y estas voces que él escuchaba eran similares al sonido de los rugidos de un jaguar, ¿no? Entonces, por ende, ellos creían que el jaguar, pues, no, era su Dios principal. No es un Dios que se quiere comunicar con nosotros. Escuchaban, pues, ¿no? Pero en realidad no era un jaguar, en realidad era el sonido que emitía estos reservorios de agua que ellos habían construido. Y de ahí empezaron también a crear, como decía aquí, a creer, ¿no? En otro más, como decía Camila, la serpiente, el cóndor. ¿Ok? A ver, Nicole, ¿te escuchó? Visita, esos, el jaguar y el cóndor y la serpiente, ellos estaban unidos y estaba, uno era más grande, el otro venía en su costado y el otro en el otro costado, si no me equivoco. Ya, ok. Ahora recién vamos a hablar con respecto a ello. Miren, ¿ah?
Después de su organización social, recuerden y presten atención que se habían dividido en dos, ¿no? Estaban divididos, uno que era el sacerdote, el otro el pueblo. El pueblo eran aquellas personas que se dedicaban pues a la agricultura, a la escultura, a la arquitectura, ¿ok? Muy bien, y todos ellos tenían que respetar al sacerdote, obedecían lo que él decía, y juntamente con ellos es que realizaban los cultos. Muy bien, vamos a abarcar otro punto más. Vamos a hablar a ver acerca de la arquitectura. Recordemos que esta civilización, que viene a ser la cultura chavín, utilizaron para sus esculturas mejor, en su arquitectura y escultura utilizaban la piedra. Utilizaron mucho las grandes piedras para que puedan realizar ¿qué cosa? Es lo que ahora vamos a trabajarlo y vamos a aprender, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver ahí, chicos, con respecto a la escultura. ¿Qué nos menciona? Este pueblo de Chavín construyó grandes templos hechos de piedra. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo mis habían construido? ¿Para que vivan? No, estos templos eran para adorar a sus dioses. Y uno de los templos principales viene a ser el Templo Chavín de Huántar, ¿no? Fue el templo principal, ni si solamente fue un templo, no, en realidad construyeron otros, pero el principal fue este Chavín de Huántar. Ahora aquí en este templo Chavín de Huántar es donde la población, ¿no? En compañía del sacerdote o el curaca, hacían las adoraciones, hacían sus ofrendas para rendir homenaje a sus dioses. Y aquí nace el otro, y aquí vamos a hablar de la escultura. Esta cultura chavín llegó a sobresalir con respecto a sus esculturas. ¿Qué construyeron? Ahí nos va a mencionar, acá vamos a ver uno de ellos. Valeria, y enséñame ahora sí, por favor. Enséñame el templo. Vamos a ver aquí en la pantalla. Ya. Ahí está. Miren ustedes, lo que nos está mostrando nuestra compañera aquí es el templo de Chavín de Huántar. Y toda esta construcción, chicos, estaba hecho de piedra. Y era muy grande, por cierto, no era pequeño, ¿ya? Aquí en este templo, como ustedes ven, ya tiene una puertita, ¿no? Vamos a ver acá. Este templo Chavín de Huántar estaba hecho con qué objetivo para que ellos puedan adorar a sus dioses. Y vemos aquí, miren acá, en una de las paredes, en ambos lados, ubicados en la puerta, viene a ser las cabezas clavas. Ahí está. Muy bien. ¿Y cuál era la función de las cabezas clavas? Muéstrame el otro, Valeria, por favor. Miren. Ahí está. Miren estas cabezas clavas que podemos visualizar. Aquí estas estaban hechas de piedras gigantes que eran ubicadas en las paredes de en este templo de Chavín de Huántar. ¿Y qué función tenían? Ahí nada más, Valeria. La función, ellos habían hecho con el objetivo de que tenían que cuidar al templo. Eran llamados los guardianes del templo Chavín de Huántar. Y fíjense ustedes, las figuras que ellos plasmaban o hacían sus esculturas eran los dientes de jaguar, ¿ya? Tenían figuras, ponlo de costadito, Valeria, ¿ya? Tenían figuras como de las serpientes y ciertas figuras geométricas también. Ah, ok, muy bien, Valeria, gracias. Ok, ahí hemos podido visualizar, ¿no? Dos esculturas muy importantes, ¿ok? Uno, el templo Chavín de Huántar, donde adoraban a sus dioses, las cabezas clavas que eran guardianes que tenían que cuidar a sus dioses que estaban allá adentro. Ahora, aquí dentro del templo de Chavín de Huántar, tenemos a la primera escultura que fue construida por los chavinenses, que viene a ser el lanzón monolítico. Este lanzón monolítico tiene una altura de 5 metros aproximadamente y fue la primera escultura que ellos empezaron a construir. ¿Quiere decir, Misita, que ellos adoraban al lanzón monolítico? Sí. En este lanzón monolítico, ¿no? Habían tallado al jaguar, a la serpiente y al cóndor, ¿no? Y entre otras figuras mitológicas, ¿ok? Entonces fue el primero.
Después de muchísimos años, chicos, fue reemplazada este lanzón monolítico por el que viene a ser la estela de Raimondi. La estela de Raimondi, ¿no? Ahí viene otro dios, el dios Huiracocha, que empezaban también a adorar la población. ¿Ok? Aquí nace otra escultura que también ellos construyeron, que viene a ser el obelisco Tello, ¿no? Que tenía una altura de 2 metros aproximadamente. Entonces, ellos han adorado al lanzón monolítico, a la estela de Raimondi y al obelisco Tello. Y algo muy grandioso acá, chicos, que en esta cultura chavín, todas estas esculturas estaban hechas exclusivamente de piedras gigantescas, talladas, cortadas. Fíjense, ¿no? Por eso es de que se dice que la cultura chavín llega a sobresalir, porque ¿cuál fue su manifestación más importante? La escultura, la construcción de las cabezas clavas, el lanzón monolítico y la estela de Raimondi. Fíjense, de esta manera fue, ¿no? Las manifestaciones culturales que ellos habían realizado. El mismo hecho de arrasarlos llega a desaparecer, decae la cultura chavín. Y surge otra, porque aquellas pequeñas poblaciones, los sobrevivientes de esta civilización, llegaron a migrar a otros lugares, pero ya no la gran cantidad que era un inicio, sino ya eran pocos. Y en la siguiente clase vamos a ver la cultura Paracas, ¿no? Nace debido a la caída de la cultura chavín, nace esta otra. Poblaciones a cerros. Claro, mira, ¿qué pasó de acuerdo al decaimiento de esta cultura? Estas pequeñas poblaciones que ya no eran muchas, eran pocas, empezaron a migrar a otros lugares. Tuvieron que huir porque prácticamente el territorio, prácticamente todo el departamento de Ancash, ya no había nada, había arrasado con sus casas, con la familia, en lo cual han tenido que emigrar a otros lugares. Pero ya no era la misma cantidad, sino esta cantidad de población era muy poca. Y es más, ¿no? Podríamos decir. Dioses murieron por causa de ese desastre natural. Claro, llegó a desaparecer, ¿no? A la presencia del fenómeno del niño. Muy bien. A ver, Valerie, ¿querías preguntar? ¿Cómo nunca se encontraron algunas pruebas cómo se hacen los cultivos o cómo descubrieron cómo cultivar? Ya, a ver, miren, Te dice que este arqueólogo, Julio César Tello, fue quien encontró estos vestigios. Y como dice Valerie, Misita, pero ¿cómo Julio César Tello sabía que ellos se dedicaban a la agricultura? ¿Cómo él sabía de que su principal alimento era el maíz? ¿Cómo? ¿Cómo él lo demuestra? Miren y ustedes presten atención. Cuando Julio César Tello descubre esta cultura, todo lo que había encontrado, ¿ya? Es pasado mediante un examen llamado, ¿no? El que es llevado al laboratorio, el examen del carbono 14. ¿Qué es el carbono 14? Es un examen, ¿ya? Donde estos restos que fueron encontrados van a ser llevados al laboratorio y ver y saber con exactitud cuántos años, por ejemplo, de antigüedad tienen. O sea, quiere decir que no estas esculturas, por ejemplo, la estela de Raimondi y el obelisco Tello han pasado por un examen del carbono 14 para saber su antigüedad. Sí. Y si con respecto a lo que nos mencionaba aquí Valerie, a los alimentos que ellos cultivaban también, hay ciertos, a ver, ¿dónde se encontraron todos estos vestigios, Luanita? A ver, mientras Luanita va recordando, pregunto a Diego. A ver, Diego, ¿dónde se llegó a desarrollar la cultura chavín? Ancash. Ancash, muy bien. Ahora, Misita, ¿en qué parte está Ancash? Aquí les voy a ayudar yo y aquí señalamos.
Ok, lo voy a resaltar ahí y le voy a poner acá. Ahí está, Ancash. Lo voy a colorear de color verdecito y aquí ponemos el nombre del departamento. ¿Ok? Que viene a ser, como dice aquí Diego, Ancash. Uy, Tita, sí. la práctica es esto. ¿Estás viendo en la pantalla la práctica, Ricardo? Es que esto no me, aquí no me aparece, Chavín. ¿Está apagado tu cámara? No puedo ver. Esa, pues, ¿qué dice el título, Ricardo, en tu práctica? ¿Qué dice de rojito ahí? Ayuda, Chavín. Ya, pues esa, pues. ¿De qué estamos haciendo el día de hoy? Ahí dice Chavín y el mío, actividades. Ya ahí, pues, la cultura chavín, Ricardo. Visita, cuando le pintamos lo vamos a marcar con rojo una flecha y lo vamos a poner el nombre. Sí, Ancash ponemos, porque ahí se desarrolló esta cultura. Solamente el departamento de Ancash me van a colorear, ¿ya? Solamente ellos. Muy bien. Ya, misita. Resuelve la sopa de letras. Esta la vamos a hacer al final, o en tal caso ustedes y en casa como distracción, ¿ok? Muy bien, vamos aquí, vamos con la siguiente pregunta. Entonces me distraí muy rápido y encontré una palabra. Ok, Luan, Camilita. Bien, vamos a ver acá. Presten atención todos, a ver. Son 3 hojas porque yo tengo 3 hojas, ¿ah? Ok, vamos con la pregunta 3. Los templos de la cultura chavín cumplían las siguientes funciones. 1. Te dice aquí, culto a los dioses. Observen la imagen, a ver. ¿Quién de estos personajes donde están puestos los circulitos? Fíjense. A ver, y Yari, trabajo contigo. ¿Cuál de estos hombres que tú ves en la imagen están realizando el culto a los dioses? ¿Sí ves? Ya, a ver, vamos, ¿cuál de ellas? Es que mi perro estaba ladrando, entonces lo escuché. Ay, a ver, Yari, una vez más. Los templos de la cultura chavín cumplían las siguientes funciones, Yari. Observa tu imagen. Donde están los círculos, porque hay hombres ahí realizando diferentes actividades, ¿quién de ellos realiza el culto a los dioses? La Ya pero ¿dónde ubica? ¿Cuál en tu esquema, en tu dibujo? aquí está. A ver, ¿cuál de ellas? Ya a mí ya lo marqué, ya sé dónde está. Ya, pero dime, a ver, tú dime con tus La, palabras. ¿Dónde ubicas la y Yari? en donde está, por ahí un chico donde está así. En una Correcto, puntita. muy bien, Miss, en la parte superior de la hoja. Ahí, miren aquí mi cursor, ahí voy a poner la letra A, porque él está realizando el culto a los dioses. Camila, vamos con la 2, control del agua, Camila. Ya, mis. ¿Puedo pintar en la pantalla en la parte? Sí, lo puedes usar, utilízalo. Ya, mis. Aquí. Ya, ahí no. Control del agua no es ahí. No, mis, ¿dónde está? ¿Dónde Márcalo, está? márcalo, márcalo. ¿Este de aquí, mis? Exacto, ahora sí, Camila. Esta otra persona está realizando el control del agua. Lo ponemos la letra B aquí. Muy bien, Camila. Ya, mis, no pude hacerlo porque estaba bien fino mi lápiz. Ok, Camilita. Yo sé que el control del trabajo, mis. A ver, Nicole, vamos con el control del trabajo. El control del trabajo es el que está ahí ayudando al otro chico. Acá está en A el ver. medio.
Ya aquí, ¿verdad? Utilicen Ajá. su usuario. Ustedes pueden utilizar aquí actividad del trabajo, ¿no? Es más, tenemos a varios personajes que por ejemplo, aquí está realizando su cerámica, ¿no? Está hilando, aquí vemos el uso del algodón, ¿ve? Que se dedican a la agricultura también. Muy bien, ahí ponemos la letra C. Miss, Karen, vamos. ¿puedo ayudarte? Ya, a ver, ayúdame con la letra D. Observa el cielo en este lado de acá. Muy bien, Karen. Ahí está la letra D, observación del cielo. Quiere decir, misita, que él es el sacerdote, ¿cierto? El que tiene control de toda esta población, el que estudia las estrellas, ¿no? Al sol. Ujú. Muy bien, Karen. Entonces, miren, a ver, y Yari, déjame a ese perro, te me distraes con ese perro. Ponemos A, B, C y D. ¿Ok? Muy bien. A ver, con la ayuda de tu profesor, identifica en el dibujo los rasgos de animales que representaban al dios del pueblo chavín. A ver, ¿qué dioses los plasmaban? Aquí voy a trabajar con, a ver, Damar. ¿Cuáles fueron esos dioses que ellos adoraban y las plasmaban en sus esculturas? ¿Cómo se llama? Jaguar. Jaguar, muy bien. La serpiente. La serpiente, perfecto. Y te falta uno más, el que vuela. Cóndor. El cóndor, muy bien. Entonces ponemos ahí jaguar, serpiente y cóndor. Y aquí en esta imagen vemos inclusive, ¿ven? Ustedes observen su imagen. Ahí están plasmadas las esculturas que ellos plasmaban. Ve ahí, miren, fíjense. Tenemos aquí a la serpiente, miren, ahí está. Vemos aquí al jaguar, ¿no? Por la presencia de los colmillos. Y al cóndor. Ya, muy bien, listo. En el jaguar, sus, sus garras también. Las garras también, muy bien. Buena observación, mi amor. Listo. Aquí voy a trabajar con Samantha. A ver, Samantha. Samantha, vamos con la pregunta número 1. ¿Qué te piden? ¿Dónde se desarrolló la cultura chavín? ¿Ya dónde se desarrolló? En Ancash. Ya, muy bien. Ponemos en el departamento de Ancash. Ahí. No olviden que el empezar se escribe con mayúscula, ¿ya? En el departamento de Ancash. Listo, punto. Ojo, miren con las respuestas que muchos me han enviado sus prácticas, bueno, en las otras, me han escrito con minúscula y no me han puesto el punto. Recuerden, cada vez que tú pones tu respuesta tienes que empezar con mayúscula, ¿ya? No te olvides de ella. Terminas en ¿Dónde dice dónde es desarrollado eso? Lo vamos a poner en el cuadrito azul. Claro, entonces, ¿dónde lo vas a poner, Mateo? Yo pensaba ahí. ¿No has puesto? Fabricio, vamos con la siguiente, Fabricio. ¿Quién fue el descubridor de la cultura chavín? Julio Cetello. Muy bien, entonces ponemos el arqueólogo Julio César Cetello
Rojas. Así es su apellido completo de este arqueólogo. El arqueólogo, ay, me faltó la tilde. Tilde en la O. Arqueólogo Julio César Tello Rojas. Muy bien. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. A ver aquí. Valerie, vamos. ¿Cómo se llamó su centro principal? A ver ese templo, de lo que me acabas de nos has mostrado ese templo. ¿Cómo se llamaba ese templo? El templo Chavín. Muy bien, el templo Chavín de Huántar. Ok, ponemos aquí. ¿Cómo se llamó su centro principal? Ponemos aquí. El templo Chavín de Huántar. Punto. Ahí está, el templo Chavín de Huántar. Recuerden, eso fue su centro principal donde ellos adoraban a sus dioses, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Antonella, vamos contigo, mi amor. ¿Cuál fue la principal actividad económica? A ver, ¿cuál fue su actividad principal? ¿Qué actividades realizaban? ¿A qué se dedicaban esta población? A ver, piensa, cabeza, piensa. A ver, Antonella se olvidó cuál fue esa. Areli, a ver, vamos contigo, mi amor. ¿Cuál fue la actividad principal con lo que corresponde a la economía? ¿A qué se dedicaban, Areli? A la agricultura. Muy bien, mi amor. Entonces, ponemos su actividad fue la agricultura. Muy bien, mi amor. Agricultura. Punto. Ahí está. No se olviden, se empieza con mayúscula y termina en un punto. Kiara, vamos con la siguiente, Kiara. Escribe verdadero o falso según corresponda, Kiara. A ver, lee la preconsigna 1 que te pide, Kiara. Bien, las esculturas fueron hechas de barro y paja. Ya, a ver. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. A ver, vamos a ver. Diego, ¿qué dices tú? ¿Las esculturas fueron hechas de barro y paja? Falso. Falso. ¿De qué estaban hechas estas esculturas, Diego? De barro. Pero ahí dice de barro y paja. No digo de piedra, de piedra. De piedra. Por lo tanto, este viene a ser falso, Kiara. No te olvides, Kiara. Recuerda que sus esculturas, las cabezas clavas, el lanzón monolítico, la estela de Raimondi, estaban hechas de piedra. Por eso es que llegó a sobresalir esta cultura. Fue la única quien hizo grandes construcciones a base de piedra. ¿Ok? Siguiente, Kiara. La gente del pueblo se dedicaba a la agricultura. ¿Ya? ¿Verdadero o falso, Kiara? ¿Verdadero? Verdadero, muy bien. Siguiente, y terminas con eso, Kiara. Su dios principal tenía rasgos de felino, de serpiente y de cóndor. Ya. Verdadero. Verdadero. Recuerden que en todas estas esculturas que acabo de mencionar, ellos plasmaban allí, hemos visto ahí en el lanzón monolítico, en la cabeza clava. Ya estos. ¿Sí, Ricardo? Misita, esto lo podremos pintar. Mira, Misita. Misita, ya soy ganar. Misita, esto lo vamos a pintar. Sí, ahí lo vas a pintar, ahí tienes la cabeza. ¿Pero de cualquier color?
No, si están hechos de piedra, ¿de qué color le vas a pintar, Mateo? De piedra y la y de la serpiente también sería de piedra. Claro, pues. Entonces está de piedra. Correcto. Misita, la imagen que hay ahí de, ¿cómo se llama? Del mapa, ¿eso lo vamos a pegar? Sí, cuando les envío, ¿ok? Pero el texto sí lo plasmamos. Ponemos como título Cultura Chavín y como subtítulo Ubicación Geográfica. Les voy a dictar, así es que nos apuremos todos, por favor. Sí, estoy copiando el subtítulo.